En la sección 2, estipulación a favor de terceros, en su artículo 5.2.1 habla sobre la estipulación a favor de terceros. Primero, las partes, el promitente y el estipulante, pueden otorgar por acuerdo expreso o tácito un derecho a un tercero, que es el beneficiario. Segundo, la existencia y contenido del derecho del beneficiario respecto del promitente en dicho acuerdo. En el artículo 5.2.2 se habla sobre la identificación del beneficiario y el beneficiario debe estar identificado en el contrato con suficiente certeza, pero no necesita existir cuando se celebre el contrato. En el artículo 5.2.5 de la revocación se habla que las partes pueden modificar o revocar los derechos otorgados por el contrato al beneficiario mientras éste no los haya aceptado o no haya actuado razonablemente de conformidad con ellos. Con estos tres artículos, lo que se quiere decir es que las partes contractuales, el promitente y el estipulante, pueden otorgar un derecho a un tercero que será llamado el beneficiario. Su derecho está determinado por el acuerdo entre las partes, estando sujeto a las condiciones y limitaciones contractuales. El beneficiario debe estar debidamente identificado en el contrato, pero eso no implica que sea necesario que su presencia al momento de la celebración del mismo. Por otro lado, las partes podrán modificar o revocar los derechos que le fueron otorgados al beneficiario, pero para ello es necesario que este último no haya aceptado las condiciones o limitaciones y que a la fecha de la modificación o renovación no haya aún actuado de acuerdo a los intereses contractuales. En el capítulo 7, sobre el incumplimiento, en la sección 1 habla del incumplimiento en general. En el artículo 7.1.1 se habla de la definición del incumplimiento. El incumplimiento consiste en la falta de ejecución por una parte de alguna de sus obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento defectuoso o el cumplimiento tardío. Este artículo hace referencia a que las partes están obligadas al cumplimiento de sus obligaciones dentro del término estipulado en el contrato. Se entenderá que se incumplen esas obligaciones cuando se realice de manera parcial, cuando se haga de una manera tardía o cuando no se cumpla en su totalidad la obligación. En la sección 4, resarcimiento, en su artículo 7.4.1 se habla del derecho al resarcimiento. Cualquier incumplimiento otorga a la parte perjudicada derecho al resarcimiento, bien exclusivamente o en concurrencia con otros remedios, salvo que el incumplimiento sea excusable conforme a estos principios. Esto quiere decir que la parte que está incumpliendo deberá compensar a la parte que está siendo afectada por los daños y perjuicios ocasionados, excepto cuando el incumplimiento sea excusable por medio de los principios unidroide. Artículo 7.4.4. Previsibilidad del daño. La parte incumplidora es responsable solamente del daño previsto o que razonablemente podrá haberlo previsto, como consecuencia probable de su incumplimiento al momento de celebrarse el contrato. Esto quiere decir que cuando se dé el incumplimiento por una de las partes, esta deberá a su vez responder exclusivamente por el daño que causó el incumplimiento o que pudo haber causado, pero no está obligada a responder más allá. Artículo 7.4.7. Daño parcialmente imputable a la parte perjudicada. Cuando el daño se deba en parte a un acto u omisión de la parte perjudicada o a otro acto o acontecimiento por el que esa parte asume el riesgo
La cuantía del resarcimiento se reducirá en la medida en que tales factores hayan contribuido al daño, tomando en consideración la conducta de cada una de las partes. Si al darse el incumplimiento es posible demostrar que el mismo fue causado de alguna manera por la parte que se vio afectada por el incumplimiento, la cuantía de compensación se podrá reducir teniendo en cuenta los factores que causaron el daño y el tipo de conducta que tuvo cada una de las partes en el momento del incumplimiento. En el capítulo 8, compensación, en su artículo 8.2, compensación de deudas en moneda extranjera, cuando las obligaciones sean de pagar dinero en diferentes monedas, el derecho a compensar puede ejercitarse siempre que ambas monedas sean libremente convertibles y las partes no hayan convenido que la primera parte solo podrá pagar en una moneda determinada. Esto es que el derecho a compensación se hará cuando las partes lo hayan acordado previamente y se puede realizar siempre que sea en un tipo de moneda específico. También es necesario que el tipo de intercambio entre las monedas se pueda hacer, es decir, que la moneda con la que se está haciendo el pago pueda convertirse a la moneda originaria o a la moneda de la parte que ha sido afectada. Capítulo 9. Cesión de créditos, transferencia de obligaciones y cesión de contratos. Sección 1. Cesión de créditos. En su artículo 9.1.8 se habla sobre los costes adicionales para el deudor. El deudor tiene derecho a ser indemnizado por el cedente o el cesionario por todos los costes adicionales causados por la cesión. Cuando se da la cesión de créditos, el deudor tiene la oportunidad de ser indemnizado por los costos asumidos por sí mismo en el proceso de cesión. Es decir, se le pueden reconocer los gastos que éste hizo durante todo el proceso de cesión y adicional esa indemnización va a estar a cargo del cedente o del cesionario. Sección 2. Transferencia de obligaciones. En su artículo 9.2.3 se habla de la exigencia del consentimiento del acreedor para la transferencia. La transferencia de obligaciones por un acuerdo entre el deudor originario y el nuevo deudor requiere del consentimiento del acreedor. Esto quiere decir que cuando un deudor y otro deudor están en un proceso de transferencia de algunas de las obligaciones contractuales, deben antes de legalizar la transferencia de esa obligación, pedir la aprobación por parte del acreedor para que éste la dé, y si éste no la llega a dar, no es posible hacer el proceso de transferencia de la obligación contractual. Artículo 9.2.7. Excepciones y derechos de compensación. Primero, el nuevo deudor puede oponer contra el acreedor todas las excepciones que el deudor originario podía oponer contra el acreedor. Y segundo, el nuevo deudor no puede ejercer contra el acreedor ningún derecho de compensación disponible al deudor originario contra el acreedor. Lo que quiere decir este artículo es que el nuevo deudor puede excepcionar contra el acreedor las mismas excepciones que el deudor original tenía pensado hacer, tenía pensado excepcionar. Pero en ese caso no puede este nuevo deudor solicitar al acreedor la compensación de alguna obligación que el deudor original hubiese dejado pendiente por cobrar al acreedor. Sección 3. Cesión de contratos. En el artículo 9.3.3 se habla sobre la exigencia del consentimiento de la otra parte. La cesión de un contrato requiere el consentimiento de la otra parte. Con esto quiere el artículo decir que para que la cesión contractual se dé, en el caso de los contratos comerciales internacionales, sí es obligatorio contar con el consentimiento del cesionario.
Capítulo 11. Pluralidad de deudores y de acreedores. En la sección 1 se habla de pluralidad de deudores. En el artículo 11.1.1 hablamos de las definiciones. Cuando varios deudores se obligan frente a un acreedor por la misma obligación, A. Las obligaciones son solidarias si cada deudor responde por la totalidad, y B. Las obligaciones son separadas si cada deudor solo responde por su parte. Con esto lo que se quiere decir es que en el momento de existir una obligación, los deudores estarán obligados frente al acreedor en su totalidad si cada uno va a responder por lo que a cada uno le corresponde. Cosa contraria es que si las obligaciones son separadas, cada deudor solo podrá responder por lo que le corresponde. Artículo 11.1.2. Presunción de solidaridad. Se presume la solidaridad cuando varios deudores se obligan frente a un acreedor por la misma obligación, a menos que las circunstancias indiquen lo contrario. Con este artículo lo que se quiere decir es que la obligación que tienen los deudores frente al acreedor será la misma obligación siempre y cuando se presuma que todos son solidariamente responsables. Artículo 11.1.3. Derechos del acreedor frente a los deudores solidarios. Cuando los deudores se obligan solidariamente, el acreedor podrá reclamar el cumplimiento a cualquiera de ellos hasta obtener el cumplimiento total. Con este artículo lo que se dice es que si existe, por ejemplo, la presunción de solidaridad del artículo 11,1,2, el acreedor puede reclamarle el cumplimiento a los deudores porque son están solidariamente obligados a responder, y el acreedor lo podrá hacer hasta que obtenga el cumplimiento total del pago de esa obligación. Artículo 11.1.9. Reparto entre los deudores solidarios. Los deudores solidarios se obligan entre ellos por partes iguales, a menos que las circunstancias indiquen lo contrario. Este artículo lo que expresa es que en el caso de existir una obligación pendiente por pago a un acreedor, al momento de que el acreedor entra a hacer el proceso de reclamación para conseguir el pago total de la misma, si existe un acuerdo entre los deudores para ser solidarios, estos estarán obligados a responder en partes exactamente iguales y ninguno de ellos podrá aportar un adicional, o su aporte para el pago de la obligación podrá ser mayor al de otro de sus deudores solidarios. Sección 2. Pluralidad de acreedores. En el artículo 11.2.1 se habla sobre las definiciones. Cuando varios acreedores pueden exigir de un deudor el cumplimiento de una misma obligación, A. Los créditos son separados si cada acreedor solo puede exigir su parte. B. Los créditos son solidarios si cada acreedor puede exigir la totalidad de la prestación. Y C. Los créditos son mancomunados si todos los acreedores deben exigir la prestación de forma conjunta. En otras palabras, lo que este artículo nos quiere decir es que las obligaciones el cumplimiento de obligaciones serán por separado si cada acreedor solo puede exigirle al deudor el pago de su parte. Cosa diferente es cuando los créditos son solidarios, es decir, que el acreedor puede exigirle la totalidad del pago de la obligación a los deudores. Y por otro lado, cuando hablamos de que los créditos son mancomunados, nos referimos a que deben ser cumplidos por dos o más deudores y cada uno de esos deudores debe aportar la parte que le corresponde. Es decir, si todos los acreedores estarán obligados a exigir la prestación, es decir, el pago conjunto de la obligación.
En el artículo 11.2.2 se habla sobre los efectos de los créditos solidarios. El cumplimiento total a favor de uno de los acreedores solidarios libera al deudor frente a los demás acreedores. Este artículo solo va a aplicar para el literal B del artículo 11.2.1, que nos habla de que los créditos son solidarios. Entonces, ese cumplimiento de esa obligación a favor de los acreedores libera al deudor de todas las demás responsabilidades que tenía frente a los demás acreedores. Es decir, el crédito es solidario y con el pago del crédito a uno de los acreedores, inmediatamente el deudor queda a paz y salvo con todos los acreedores. Gracias.